¿De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de pensión de vejez en Colombia? Será el tema que abordaremos en el programa En Derecho del canal comunitario Amaga Televisión. Hoy los invitados son los abogados Diana Morales Builes y Alejandro Uribe Tangarife, ex jueces laborales de la República, quienes compartirán sus experiencias y sus conocimientos en materia de pensiones en Colombia. Acompáñenos. Bienvenidos al canal comunitario de Amaga Televisión, su programa En Derecho. Nos acompañan hoy los abogados Diana Morales Builes y el doctor Alejandro Uribe Tangarife, ex jueces de la República, ex jueces del Circuito Laboral de Medellín, abogados litigantes hoy en la ciudad de Medellín. Compartiremos con ellos algunos temas importantes relacionados con la seguridad social en Colombia, especialmente lo que tiene que ver con el régimen de pensiones de vejez, los cambios que ha sufrido a través de la historia en Colombia y las transiciones, y en lo que hoy estamos y hacia dónde quiere llevarnos el gobierno nacional con las pensiones en el país. Bienvenida doctora Diana Morales, bienvenido doctor Alejandro, bienvenida doctora Diana, gracias por acompañarnos nuevamente en el canal comunitario Amaga Televisión y para la red de canales del suroeste antioqueño. Muchas gracias, León Fabio, por la invitación al canal comunitario de Amaga, a todos los televidentes de todas las regiones de La Ceja y los municipios cercanos que nos observan. Un saludo muy especial y con gusto acá de nuevo con ustedes acompañándolos a resolver todas las inquietudes que tengan acerca del régimen de seguridad social en pensiones en Colombia. Gracias doctora Diana, doctor Alejandro, nuevamente bienvenido al programa del canal comunitario En Derecho y por compartir con los televidentes, con nosotros, a través de las redes, importantes temas que ustedes manejan como abogados que son en materia de seguridad social y pensiones. Sí, muy buenos días para usted, León Fabio, para todos los televidentes de este gran canal. Nuevamente le damos las gracias a nombre de la oficina Uribe y Morales por esta invitación para acompañarlos y brindarles todo nuestro conocimiento en estos grandes temas de seguridad social y en especial hoy que vamos a hablar sobre las pensiones de vejez y las reformas que se están planteando en este momento que se van a dar. Aprovechamos, doctor Alejandro, doctora Diana, para que les recordemos a nuestros televidentes que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier caso particular que ya tengan que consultar sus oficinas, donde los pueden localizar, porque de acá resultan muchas dudas, muchas inquietudes, y la idea es esa, la idea es que ya se pongan en contacto con las personas interesadas. Claro, León Fabio, nosotros nos encuentran en la ciudad de Medellín, en la carrera 49, número 5058, oficina 310, edificio San Fernando, es por toda la avenida Junín, en el municipio de Medellín. Los números de contacto son 251-8424, 313-768-8690, con gusto ya los atendemos, la consulta inicial es totalmente gratuita. Gracias doctora Diana, doctor Alejandro, entrando ya en materia. Dicen que el que no conoce la historia tiende a repetirla. En este caso es al contrario. En este caso, mientras más la conocemos, más nos la están cambiando. Sí. Venimos de un sistema de aseguramiento en Colombia casi privado, que era el Instituto de Seguros Sociales, con un solo régimen. Las demás entidades públicas, incluso algunos empleadores que no tenían cobertura obligatoria del Seguro Social, asumían sus propias obligaciones en materia de pensión, que llamábamos jubilación. Y otras empresas que no estaban afiliadas al Instituto de Seguros Sociales, pero manejaban unas convenciones colectivas de trabajo o unos pactos entre empleadores y sindicato y se cumplían a cabalidad, ¿cierto? Estamos hablando del decreto 758 del año 1990, que establecía un número mínimo de semanas para la pensión de vejez. Hablemos de ese, doctor, porque aunque ya es poco lo que se utiliza, sí es necesario que nosotros conozcamos desde dónde venimos. Sí, entonces como usted lo asegura, León Fabio, y como lo advierte, en nuestro país, antes de la expedición de la Ley 100, se encontraba vigente para todo el sector privado el decreto 758 de 1990, decreto que aprobó el decreto 049 del mismo año, y que nos establecía todos y cada uno de los requisitos que debía cumplir un hombre y una mujer para ser beneficiario de las prestaciones de invalidez, vejez y muerte, ¿cierto? Ese decreto era claro en establecer cuáles eran las condiciones que se exigían para que una persona, si llegaba a una edad, le reconocieran la pensión de vejez.
Igualmente, si se invalidaba, tenía que cumplir unos requisitos de semanas para que le dieran la pensión de invalidez. Igualmente, si moría la persona, para que dejara causada una pensión de sobreviviente, se le exigían unos requisitos que establecía dicha norma. En materia de pensiones de vejez, lo cierto es que ese decreto 758 de 1990 nos establecía que para que un hombre tuviera derecho a la pensión de vejez se le exigían 60 años y contar con 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier época. Eso era lo que establecía ese decreto León Fabio. ¿Y la mujer 55? Y la mujer 55 años y lo mismo, 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier época. Los 40 años, los últimos 20 años, se entiende que son a los hombres entre los 40 y los 60, y la mujer entre los 35 y los 55. Anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, los 60 y los 55 años. Y eran 500 semanas en los últimos 20 o 1000 semanas en cualquier tiempo. Estamos hablando de 10 años cotizados en los últimos 20 o 20 años cotizados en toda su vida. Doctora Diana, ¿cierto? Eso era lo que establecía el 758 en vejez. Más luego hablaremos de lo que también establecía en invalidez, que también inclusive era una calificación mucho más inferior que la que tenemos hoy, ¿cierto? Pero en caso de vejez, doctora Diana, ese 758 quedó inmerso en la ley 100. Quedó inmerso en la ley 100 mediante el artículo 36 de la misma ley, de la ley 100, que estableció un régimen de transición, que indicó que las personas que al 1 de abril de 1994, que entró a regir el Sistema General de Pensiones, tuvieran, si en el caso de los hombres, 40 años de edad y en el caso de las mujeres, 35 años de edad o 15 años de servicio o el equivalente pues a semanas cotizadas. Cuando hablan de 15 años de servicio, no necesariamente tienen que ir cotizados. No, pueden ser tiempos públicos, laborados, pues no hay inconveniente. Estableció ese régimen de transición. Ese régimen de transición en principio iba hasta el 31, pues era definitivo. No tenía límite. No tenía límite. Cada que iba cumpliendo que se agotara la contingencia. Sin embargo, el Gobierno Nacional dictó el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó la Constitución y le estableció un límite temporal a ese régimen de transición. Entonces las personas que tenían ese beneficio, que era muy importante porque en realidad eran pocas las semanas que tenían que cumplir los afiliados, estableció que solo hasta el 31 de diciembre de 2014 se respetaría ese régimen de transición para las personas que a la entrada en vigencia de ese mismo régimen del acto legislativo tuvieran 750 semanas. Entonces ahí empezó el gobierno a ponerle más trabas a que las personas puedan cumplir el anhelado derecho a la pensión, ¿cierto? Entonces, con la ley 100 de 1993 se introdujo una modificación al Sistema General de Pensiones para que las personas entonces tuvieran derecho a la pensión a partir de 2005 teniendo 1000 semanas y ahí sucesivamente le fue incrementando en 50 y después en 25 semanas. Hasta llegar al año 2015 con 1300. Con 1300. Pero definitivamente el régimen de transición se terminó para 31 de diciembre de 2014. Doctor Alejandro, esa transición, la gente habla, yo estoy en transición. Es que si ya no cumpliste los 60 antes del 31 de diciembre de 2014, como dice la doctora Diana, ya no estás en transición, ya no estamos en transición. Ahí el único evento de pronto en que uno diría que se mantiene sería de pronto para las personas que tienen derecho a una pensión convencional, que uno podría discutirlo ante los jueces indicando que es el acuerdo entre las partes, entre la empresa y el empleador. Había una convención, en el momento de modificar la Constitución había una convención. Que estuviera vigente, no se hubiera creado antes porque el acto legislativo igual limitó el derecho a la negociación colectiva, porque después de la promulgación del acto legislativo 01-2005, en las empresas no se puede volver a discutir el tema de pensiones de jubilación, exactamente, no se puede volver a discutir. Entonces las convenciones colectivas que estuvieran vigentes y que todavía pues mantuvieran ese derecho a la pensión, de pronto sí se podría discutir ante un juzgado, pero en el otro caso sí está muy limitado porque se modificó la Constitución. Inclusive, doctor Alejandro, en otros programas hemos hablado, pero es bueno que la gente también lo recuerde porque la gente se confunde mucho. Y es que ese decreto 758 del que estamos hablando, que es lo que se incluyó en la ley en el artículo 33 como transición, es el que permitió que todavía mucha gente antes del 2014 se pensionara. Sí. Y ahí traía lo que era el incremento para beneficiarios a cargo. Sí, entonces ese incremento para personas a cargo, hoy todavía en nuestra oficina están llegando usuarios, personas que son beneficiarias del régimen de transición
o que incluso, León Fabio, se les puede aplicar por derecho propio. ¿Por qué? Porque no han reclamado el reconocimiento a la entidad administradora de pensiones, en este caso a Colpensiones, ¿cierto? Entonces, hay personas que hoy todavía llegan a nuestra oficina y tienen derecho a una pensión de vejez por derecho propio por el mismo decreto 758 o en virtud del régimen de transición. A esas personas todavía podemos advertir que le es aplicable lo del incremento pensional por tener a su cónyuge o compañera a cargo o a sus hijos menores de 18 años. Por tenerlos a cargo tienen derecho a ese incremento pensional. No solamente en vejez, sino también en invalidez. También en invalidez. Pero siempre y cuando haya sido invocado o haya sido bajo el amparo de la decreto transición. 758. Del 758, sí. que la gente me pregunta por qué me negaron los incrementos, el de mi señora porque apenas lleva 5 años y nada, por qué me dijo un abogado que no tengo derecho y fulanito sí. Entonces, que le quede claro a la comunidad, a nuestros televidentes, que hay que llevar la resolución con la cual lo pensionaron, para que el abogado revise y le diga si sí o no se puede pelear ese incremento. Ese es el punto de partida, León Fabio. Como usted lo menciona, la resolución que reconoce la pensión de vejez. ¿Por qué? Porque en la resolución es donde nos van a decir qué normatividad le aplicaron a la persona a la hora del reconocimiento de la pensión. Si nosotros en la resolución que reconoce la prestación económica de vejez observamos que la normatividad que se le aplicó fue la ley 33 del 85, inmediatamente le podemos advertir a la persona, usted no tiene derecho a incrementos pensionales. Ahora, otra cosa que sí estamos haciendo la doctora Diana y yo y muchos abogados que manejamos el tema es verificar si en su historia laboral, por ejemplo, a un empleado público le reconocieron la pensión de vejez con base en la ley 33, pero en su historia laboral observamos que con anterioridad a la expedición de la ley 100 tuvo unos tiempos privados por allá y están registrados dentro de su historia laboral. A esa persona le podemos llevar a través de una demanda, solicitarle a un juez que le reconozca y que le reliquide esa prestación económica de vejez reconociéndole la pensión, no con ley 33 sino con decreto 758, porque podemos advertir que en virtud del régimen de transición eran dos normatividades que le podían ser aplicables, esto es, ese decreto 758 del 90 o la ley 33 del 85. Como la ley 33 del 85 nos consagra que el ingreso base de liquidación a ese ingreso base de liquidación de la persona se le debe aplicar es el 75% máximo, ¿cierto? Ese es el monto de la prestación. Con el decreto 758 podríamos advertir que esa persona, dependiendo del número de semanas que tenga, le pueden aplicar hasta el 90% del ingreso base de liquidación. Y por tanto, entonces le podemos advertir al juez que en todo caso a esta persona le es más favorable que le apliquen ese decreto 758. Entonces, podríamos advertir hoy que a personas, y a eso los invitamos a todos los televidentes a que acudan a nosotros, si la persona tuvo un tiempo privado por allá viejo, en el 70, en el 80, y fue pensionado porque además tuvo un tiempo público con los 20 años de servicio público, si tiene ese tiempo privado es bueno que le observemos su historia laboral y además le analicemos su caso para verificar si podemos llevarlo a que sea pensionado en virtud de lo dispuesto en el decreto 758 de 1990. No solamente va a aumentar el porcentaje de la pensión, que puede llegar hasta el 90, sino que también va a tener derecho al incremento pensional. Vamos al primer espacio de mensajes institucionales y regresamos nuevamente con los abogados Diana Morales Ruiz y el doctor Alejandro Uribe Tangarife y seguiremos hablando de los temas especiales de pensión de vejez y sus transiciones, sus modificaciones. Habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Págame!
en formar una fila? De regreso nuevamente con los doctores, con los abogados Alejandro Uribe Tangarife y la doctora Diana Morales, hablando hoy sobre los temas de pensiones en vejez, las modificaciones que han habido a través del tiempo y la historia en Colombia, cómo hoy todavía una persona puede pensionarse por vejez en el sistema público. Hoy estamos hablando, en estos momentos todavía estamos hablando del régimen público, del sistema de prima media con prestación definida que nosotros llamamos y que administra hoy Colpensiones, antes Instituto de Seguro Social. Doctor Alejandro, cuando hablamos de ya empezamos con el 758 del decreto reglamentario 090 del año 1990, 049 Sí. del año 90. 500 semanas en los últimos 20 años, 1000 semanas en cualquier época, 60 años el hombre, 50 la mujer, hasta el año 2014, 31 de diciembre, ¿listo? Luego viene la ley 100 en el año 93, 23 de diciembre nos la dieron de regalo, de Navidad. Qué Navidad. Como dice la doctora Diana, fue reglamentada en pensiones porque la ley es muy extensa y cada uno de los temas, porque tiene salud, pensión, riesgos laborales y otra cantidad de cosas, cada uno de los temas por separado tienen que reglamentarse y llevarse a una ley. Pensiones solamente fue en abril del 1994 que empezó a regir. Ya modificación sustancial de la ley 100, doctora Diana. Frente al 758, materia de pensión de vejez. Bueno, en materia de pensión de vejez se estableció en el artículo 33 que ya se podía sumar tiempo público y tiempo privado. Recordemos que el decreto 758 solo determinaba que las 500 semanas de las que hablábamos anteriormente o las 1000 en cualquier tiempo eran netamente cotizadas al Instituto de los Seguros Sociales. Luego con el artículo 33 de la ley 100 se posibilitó el que se pudiera contabilizar los tiempos públicos y cotización, tiempos privados que no haya cotizado el empleador mediante un título pensional y las semanas cotizadas, ¿cierto? Bueno, subió la cotización, empezaron con las 1000. Ya las 500 pues quedaron abolidas, de las 500 en los últimos 20 años, que es la primera modificación, quedaron abolidas, pero hasta el 2005, porque de 2005 en adelante se empezaron a incrementar con la expedición de la ley 797 de 2003. Esa dicha nos duró hasta el 2005. Esa dicha nos duró hasta el 2005, empezó a subir tanto la edad como la densidad de semanas. Entonces, a partir de enero de 2005 se empezó a incrementar la edad de la mujer a los 57 años, ya no a los 55 que nos establecía el decreto 758, y frente al hombre a los 62 y ya no los 60. Y con las semanas ya no las 1000, sino que empezó a incrementar a partir del 2005 en 50 semanas y en lo sucesivo 25 semanas por cada año hasta llegar a las 1300 semanas, que hoy en día es lo que tenemos, 1360 1300 semanas, 62 años de edad para los hombres y 57 años de edad para las mujeres. Bueno, doctor, nos quitaron las 500 y nos dieron una gabelita hasta el 2014, pero el resto todo el mundo pa' 1000, Sí. en la edición del 93. Esa gabelita nos duró muy poquito porque en el año 2005 el gobierno nacional expide la ley 797, que fundamentalmente, como dice la doctora Diana, empezó a subir el número de semanas. Y eso ya tenía que ver con la fecha de nacimiento y fecha de cumplimiento de la edad de las personas. Que la gente de pronto confunde y la gente dice, pero ¿por qué a mí me dicen que tengo que cotizar 1100, 1150, 1175? Exactamente. Expliquemos, doctor, el 797. Sí, esa ley del año 2003 fue muy específica al advertir que eso fue una modificación que le introdujeron al artículo 33 de la ley 100 de 1993, ¿cierto? Porque ese artículo nos establecía lo que ya indicó la doctora Diana, que el hombre se pensionaba a los 60 años y que la mujer se pensionaba a los 55 años. Pero a partir de esa modificación que existió con la ley 797 del año 2003, se indicó que a partir del año 2005 se incrementaría el número de semanas año a año, hasta llegar en el año 2015 a un total de 1300 semanas de cotización, ¿cierto? Entonces es por eso que cada año se incrementaban. El primer año fueron 50 semanas y con posterioridad a ello 25 semanas cada año. Entonces era muy factible que una persona, acudieran dos personas y se le pudiera decir, usted sí tiene derecho hoy y usted no tiene derecho hoy. Eso dependiendo de qué, de la fecha en que aquella persona nació. Porque para ese momento la persona podía cumplir, si bien tenían la misma, o cumplían el mismo año la edad,
Lo cierto es que para ese momento no tenían, digamos, las 1.225 semanas que se le exigían para el año en mención. Que si usted cumplió los 60 siendo hombres en el año 2005, ya necesitaba era 1050. 1050. Exacto. Si los cumplió en el 2006, ya necesitaba 1075 porque ya aumentaba 25 más. 25 y así más. se iba yendo. Mientras más tardecito iba cumpliendo la edad, Más más semanas semanas se le requería. iban exigiendo. Y mucha gente, Era imposible ya cumplir. y eso genera también de pronto genera una equidad, una inequidad, porque personas de pronto por 2 o 3 días perdieron esa pensión, o la perdieron no, tenían que cotizar un poco más. Nosotros tenemos un caso muy particular, una juez incluso de la ciudad de Medellín, juez, ella perdió el régimen de transición por un día. Ella nació el 2 de abril de 1994 y se sabe que la entrada en vigencia de la ley 100 fue el 1 de abril de 1994. Por esa razón ella perdió el régimen de transición, por haber nacido el 2 de abril de 1994. Porque para ese momento se supone, el mismo artículo 36 de la ley 100 establece, y eso ya lo indicamos acá, que para ser beneficiario del régimen de transición tenía que tener para la fecha de entrada en vigencia de la ley 100 o 35 años de edad si es mujer, 40 años de edad si es hombre o 15 años de servicio. Y esa es la que tenemos hoy el Y 797, hoy sí. no hay ya más discusión. Doctora Diana, y entonces, como dice el doctor Alejandro, el 797 simplemente fue una modificación a lo que ya teníamos en la ley 100, a la transición en el artículo 33, pero el que sí nos jodió fue 2 años después, el acto legislativo 01 del 2005, ese sí acabó, porque les recordamos a nuestros televidentes que la seguridad social en Colombia es uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, por lo tanto, para poder modificarse tiene que ser mediante acto legislativo, que es una ley con fuerza constitucional, o sea, que es la única ley que permite modificar la Constitución en Colombia, y así lo hizo el gobierno nacional. En el año 2005, el gobierno nacional expide el acto legislativo 01, que acaba con todo lo que usted dice, doctor, acaba con las convenciones colectivas de trabajo, acaba con las pensiones especiales, acaba con todo, y le da más fuerza al 797. Exactamente. ¿Qué otras implicaciones trajo el acto legislativo? El acto 01 del 2005? legislativo 01-2005 eliminó la mesada 14. La mesada 14. Y explicámosle a los pensionados, algunos que no la están recibiendo, los que futuros pensionados que no la vamos a recibir, bueno, ¿qué es la mesada 14 y por qué se perdió? Listo, respecto a la mesada 14, todos los pensionados tenían derecho a una mesada adicional en junio y una mesada adicional en noviembre que se pagaba en diciembre. Que llamamos prima. Que llamamos prima. Entonces la persona recibía 14 mensualidades al año. Con la expedición del acto legislativo 01-2005 se fue eliminando también de manera progresiva. Las personas, al momento de la promulgación del acto legislativo, que fue 29 de julio de 2005, si se pensionaban en ese momento y recibían por lo menos 3 salarios mínimos, tendrían derecho a la mesada 14. Sin embargo, de manera definitiva se eliminó a partir del 31 de julio de 2010. Si la persona ya causa la pensión de vejez, de sobrevivencia, de invalidez, a partir de ese momento solo tiene derecho a 13 mesadas anuales. Entonces mira que cada día... La de junio, generalmente la dan en diciembre. Sí, la que se conservó fue la de diciembre. Cada día el gobierno ha venido quitándole más beneficios a los pensionados. Entonces la gente es, ¿pero por qué me quitaron la mesada 14? ¿Él por qué recibe 14 mesadas y yo solo recibo 13? Entonces todo depende exactamente del momento en que se causó el derecho pensional. Otro dato importante entonces para nuestros televidentes es este, 31 de julio del año 2010. 2011. Termina la mesada 14. Termina la Persona mesada. que se pensione de esa fecha hacia adelante con posterioridad. O la persona que entre el 2005 y 2011 reciba una mesada pensional superior a 3 salarios mínimos también. También la quitó para que la recibía cuando superaba los 3 salarios mínimos la mesada. Dato importante para nuestros televidentes. Doctor Alejandro, esa mesada 14 también tuvo muchos problemas porque algunos jueces de pronto no la concedían, inicialmente el operador Colpensiones no la concedía cuando no solamente superaba los 3 salarios mínimos, sino que no la concedía cuando de pronto se estaban compartiendo tiempos privados, tiempos públicos. En el caso de que usted hablaba de la ley 33 del 85. Eso no se pero de todas maneras ya eso sí quedó zanjado. Para todas las personas que causaron su pensión con anterioridad al 31 de julio del año 2011,
tenían derecho, así estuvieran pensionados por el sector público o por tiempos compartiendo. públicos o compartidos, sí tenían derecho a recibir las 14 mensualidades al año, ¿cierto? Esa mesada 14, la de junio, fue la que se eliminó en virtud del acto legislativo 01 del 2005. Pero ese acto legislativo 01 del año 2005 también fue muy perjudicial. ¿Y por qué estamos hablando hoy de que el régimen de transición estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2014? Porque ese mismo acto legislativo 01 del año 2005 fue el que en uno de sus parágrafos estableció que todas las personas que para el 29 de julio del año 2005 tuvieran 750 semanas de tiempos de servicio, se le podía respetar el régimen hasta el 31 de diciembre del año 2014. Si no tenía entonces para esa fecha, el 29 de julio del año 2005, esas 750 semanas de cotización o tiempo de servicios, podíamos decir tajantemente, no tiene régimen de transición. Inclusive el acto legislativo, doctora Diana, 01 del 2005, en materia de invalidez, produjo una revisión de las calificaciones. Cada 3 años. De las calificaciones. Cada 3 hay años gente que ha tiene. perdido la pensión porque volvieron a calificarlos y ya estaba por debajo del 50 que ya establece la nueva normatividad. Pero de todas formas, la misma ley tiene establecida la revisión del porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces las administradoras tienen esa obligación, solo que acá se reiteró esa obligación de que cada de las administradoras y las ARLs revisen el porcentaje de invalidez para que las personas, si se aún conserva la invalidez, puedan mantener pues, el derecho pensional o si no se les extingue. Entonces una recomendación para esas personas es que continúen cotizando para la vejez, porque hay muchas personas que de acuerdo pues como a los procedimientos médicos que se les realizan, pueden recuperar su salud. Entonces a estas personas, si les revisan la pérdida de capacidad laboral de nuevo, que pueden quedar sin la pensión. Entonces a esas personas que continúen cotizando para la vejez. Doctor Alejandro, y ahora hablando del tema con la doctora Diana de la invalidez y la recomendación de seguir cotizando a las personas que estén pensionadas por invalidez, de pronto, para que de pronto en una revisión no le vayan Los que tengan a pues quitar. el límite que les fijaron una pérdida de capacidad laboral, supongamos hasta el Inferior al 54%, ya de ahí en adelante uno dice, es imposible que la Imposible persona que pueda recupere. recuperar la salud, pero esas personas que tienen ese límite hasta el 55, que le pongan mucha atención, que les pueden de pronto revisar la pérdida de capacidad laboral y de indicar que ya no son inválidos. Y hablando de ese tema, entonces, doctor Alejandro, hacemos un paréntesis para que miremos un tema que habíamos tocado antes y que también ha quedado como en el aire, en la comunidad me han preguntado, la compatibilidad de las pensiones. Una persona pensionada por invalidez profesional puede seguir cotizando la pensión de vejez Claro o que puede sí. reclamar los aportes. Claro que sí. Ese tema de la compatibilidad es muy importante, León Fabio. ¿Por qué? Porque una persona, acá en el municipio de Amagá, hablemos en particular, se accidenta trabajando en una mina de carbón. A esa persona, si la tenían afiliada al sistema de riesgos laborales, a esa persona, a dicho sistema le va a reconocer la prestación económica de invalidez, le va a otorgar la pensión de invalidez de origen laboral o profesional. Pero esa persona también, cuando arriba a los 62 años, si es hombre hoy, o si es mujer a los 57 años, si tiene el número de semanas mínimo requerido, que son en el régimen de prima media del que estamos hablando, 1.300 semanas, también por la compatibilidad de estas prestaciones, también podemos advertir que le pueden reconocer la pensión de vejez de origen común, ¿cierto? Entonces, quedar pensionado por invalidez de origen laboral, pero además pensionado por vejez de origen común, ¿cierto? Cumpliendo los requisitos dispuestos para ello. Esto es lo que ya hemos dicho. Hoy, 1.300 semanas de cotización si es hombre y si es mujer, y 57 años si es mujer y 62 si es hombre. O en caso de que no tenga las 1.300 y la Reclama la declaratoria indemnización. de invalidez sea pues, de gran invalidez, una calificación superior al 50%, podría reclamar entonces, porque ya no puede volver a cotizar al sistema. Sí, ya se posibilita que pueda reclamar la indemnización a cualquier edad, y si no tendría que cumplir los 62 años los hombres ni los 57 las mujeres, sino que el literal F de la ley 100 del artículo 33 determina que se puede reclamar esa indemnización. Y en caso de muerte. Y en esos casos particulares, León Fabio, es muy bueno recordar que en estos momentos Colpensiones, esa posibilidad que da la doctora Diana, está negando esas indemnizaciones devolución. sustitutivas.
Nosotros acá hemos ya efectuado por ahí 5 o 6 reclamaciones de personas muy jóvenes, 40 años, 45 años. Han quedado inválidas de origen laboral por situaciones que les han ocurrido o accidentes en las minas de carbón acá en el municipio. Quedan pensionados. Seguro Bolívar, Positiva, les reconoce su pensión. Le reclamamos la indemnización sustitutiva Colpensiones porque tienen 300, 400 semanas. Ya sabemos que es muy difícil arribar a las 1.300 semanas de cotización. Y Colpensiones que nos responde en 2 hojitas, sin entrar a analizar el caso y la normatividad que señala la doctora Diana, el artículo 37 y sus reglamentaciones, el decreto 1730, simplemente nos dicen, no, esta persona no tiene 62 años, le niego la indemnización. Inmediatamente se mete la demanda en Medellín, se nos demora mucho porque ya sabemos las congestiones tan berracas que hay en los juzgados, pero al cabo del año, a los 2 años, la sentencia nos da la razón. Esta persona no tenía que cumplir los 62 años porque precisamente se invalidó, hay una invalidez de origen laboral y por tanto eso lo habilitaba a reclamar las semanas que tiene a cualquier edad. Porque la norma para reclamar indemnización de invalidez, doctora Diana, en vejez es simplemente que la persona llegue a la edad y no llene la densidad de semanas requeridas o que esté imposibilitado para seguir cotizando. Sí. Y que más que una invalidez de esas ahorita en 40 años. Exactamente. Cierto, doctor Alejandro. Y en el caso de muerte, en caso de que la persona falleció en el accidente de trabajo, también es un beneficiario, la viuda puede reclamar esa plata. Claro que sí, aquellas personas que son beneficiarias y tienen la calidad de beneficiarias de una pensión de sobrevivientes, podríamos advertir o se puede advertir que también tienen derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque no se dejó causar una pensión de sobrevivientes como tal. Entonces, una compañera o una cónyuge, se murió el causante, se murió su compañero o su cónyuge. En un accidente de trabajo. En un accidente de trabajo. No dejó causada la pensión de sobrevivientes de origen común. De vejez. ¿Por qué? Porque no tenía, por ejemplo, en los últimos 3 años las 50 semanas de cotización que se exigen para que se cause esa prestación. También analizamos si en virtud del principio de la condición más beneficiosa se le puede otorgar esa prestación, pero si en todo caso llegamos a la conclusión de que no dejó causada la pensión de sobrevivientes, podríamos advertir que esos beneficiarios, si la persona tiene 400, 500 semanas, se puede reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Esa pensión, doctora Diana, para ir al siguiente corte de mensajes institucionales, también se da en el mismo porcentaje en que se diera si estuviera vivo. Es decir, a la esposa y a los hijos con derecho, o hace parte de la masa sucesoral, o simplemente se le devuelve a cada uno de los beneficiarios en el porcentaje. En el mismo porcentaje, si hay lugar a la pensión y si la persona ya había venido causando el derecho a la pensión de vejez, se le dan el mismo porcentaje pues, que tendría derecho el causante. Si no, se le dan el porcentaje que hay lugar a la indemnización sustitutiva de conformidad con el artículo 37 de la ley 100 en la misma cuantificación. Estamos hablando con los abogados Diana Morales Builes y el doctor Alejandro Uribe Tangarife sobre el tema de pensiones de vejez y toda la evolución que ha tenido en Colombia. Ese tema, doctora Diana, sobre la indemnización, la gente lo conoce como la devolución de los aportes. Claro. Regresamos nuevamente después de este corto mensaje institucional. Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Habla. Me debes un turno, es sábado. Hola, Shane. Regresamos en Derecho desde el canal comunitario Amagá Televisión con nuestros invitados del día de hoy, los abogados Diana Morales Builes y el doctor Alejandro Uribe Tangarife. Es
jueces de la República, jueces laborales del circuito de Medellín. Hablamos del tema de pensiones de vejez en Colombia hoy, cómo estamos, en qué estamos y hacia dónde vamos. Les recuerdo a nuestros televidentes que pueden ampliar esta información, ver el programa en diferido o ver cualquiera de los programas que hemos realizado con ustedes, doctores, en YouTube, en el canal comunitario Amagá Televisión tiene su página. En YouTube pueden suscribirse y ver los programas que hemos realizado. Igualmente invitamos a los televidentes, no solamente del canal comunitario de Amagá Televisión, sino a los canales que están enlazados en Redes Sur y a La Ceja, el canal comunitario de La Ceja, el Tambo, para que hagan sus inquietudes, sus preguntas a través del hashtag En Derecho o a través del correo electrónico enderechotv@gmail.com. Doctora Alejandro, doctora Diana, recordémosle, doctor Alejandro, a nuestros televidentes dónde los pueden localizar a ustedes, porque después de los programas quedan muchas inquietudes, muchas dudas y la gente me pregunta dónde está el abogado, dónde lo consigo, dónde puedo hablar con la doctora, que me quedó una duda, tengo en mi caso, el que hablaron allá, me está sucediendo a mí, ¿qué hago? Claro que sí, León Fabio. Para todos los televidentes, la ubicación de nosotros es muy fácil. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín, sobre toda la avenida Junín, en el edificio San Fernando, entre Colombia y La Playa. Allá en la oficina 310 nos pueden ubicar en los teléfonos 251-8424. Mi celular particularmente es el 311-627-3946. Con mucho gusto, la doctora Diana y Alejandro Uribe estamos para servirles, para colaborarles en todos estos temas. Y les recordamos a los televidentes también que cualquier consulta, cualquier inquietud es gratis. La revisión de su caso, claro, la asesoría que necesite, ¿cierto? Doctora Diana, fácil, en todo Junín antes de llegar a la playa, media En cuadrita todo antes. Junín, ahí está el referente del edificio Coltejer. Claro. Ustedes trabajan en esa oficina que se llama abogado Uribe Morales. Uribe Morales, Uribe sí. Morales. Uribe Morales. Sí. Igualmente aquí en Amagá, doctor Alejandro, que le recordamos a nuestros televidentes que usted es de acá, de este municipio. Claro doctor que Alejandro. sí, León Fabio. Acá con todos mis familiares, en la carnicería La Bonita, en el almacén Medias y Medias, en la carnicería de Conrado Tangarife, con todos En la ellos, agropecuaria. a través de ellos, en la agropecuaria de Elizabeth Tangarife, me pueden contactar. O conmigo o en el canal comunitario. Claro Así que es. sí, muchas gracias, Acá don también está Fabio. la información de los abogados. Doctor Alejandro, ya estamos en la ley 797, doctora Diana, ya estamos en 1300 semanas. Y el gobierno nacional en estos días, y parece ser nada menos ayer, en un debate que hizo la revista Semana, con algunas personas expertas como Cecilia López Caballero, que fue presidenta del Instituto de Seguros Sociales y ministra de Hacienda, y algunos como el senador Jorge Robledo, y otros aspirantes como el senador Duque, aspirante por el Centro Democrático, estaban abordando ese tema de las pensiones. Y no escondieron, desde luego, que con la oposición de Robledo, no escondieron esa necesidad, que si son elegidos presidentes de la República, o el que sea, ese tema no lo tocan porque eso genera antipatía, es impopular, Sí. No le va a dar votos, pero ya casi que es un hecho, que es una obligación y una necesidad del próximo gobierno volver a aumentar las condiciones para la pensión de vejez en Colombia, doctor. Sí, León Fabio. Vea. Desde que se expidió por allá el acto legislativo 01 del año 2005, del que hablábamos anteriormente, siempre se habló de un factor principal o de un principio que prácticamente rige todo el tema pensional, y es el tema de la sostenibilidad financiera, ¿cierto? Entonces, esa es la preocupación que se ha tenido desde la expedición de ese acto legislativo, porque ya se ha indicado que el sistema pensional en Colombia, y en particular el sistema de régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, no da o no resiste ya un minuto más. Se esperaba que en el gobierno del presidente Santos, tanto en su primer periodo como en el segundo periodo, se diera una reforma pensional, pero como usted mismo lo acaba de indicar, don Fabio, eso es impopular, Claro. ¿cierto? Eso no le trae votos a ningún candidato, porque es que cuando le tocan a usted el tema pensional,
a un señor que ya está a puertas de pensionarse o que tiene 50 o 55 años. O es más, si a mí me lo dicen que tengo 32 años, cuando a mí me dicen me van a aumentar un número de mi edad para pensionarme, pues imagínense cómo se pone uno. Claro. Y si así me pongo yo, cómo se pone una persona que ya está a puertas y que ya incluso tiene las semanas cumpliditas de servicio, de cotización para arribar a su pensión. Pero, como usted lo acaba de indicarle, don Fabio, son muchas las reformas que se han planteado, ¿cierto? Y lo que se está indicando hoy, y que ya desde hace más o menos 20 días por unas reuniones que se han venido dando acá, tanto del sistema financiero como de los mismos sectores de Colpensiones, es ¿a qué se está apuntando? A que la edad se suba, se incremente. Las cotizaciones se ha indicado que se van a mantener, que ese número de 1.300 semanas se va a mantener, tanto para hombres como para mujeres. Por ahí también se había mencionado e incluso se dio un proyecto que salió avante y se fue aprobado por el Congreso de la República, que era incluso rebajarle el número de semanas de cotización para las mujeres, de 1.300 semanas a 1.150 semanas. ¿Qué pasó con este proyecto que fue aprobado? El gobierno lo objetó en cabeza del señor presidente de la República. Fue objetado, eso volvió al Congreso de la República, el Senado volvió a insistir en que ese proyecto debía ser ley y supuestamente ese proyecto pasó a manos de la Corte Constitucional, pero también por ahí han indicado y han salido artículos en ese sentido que prácticamente el Congreso no insistió más en eso y prácticamente se archivó. Entonces, eso de las 1.150 semanas hoy, porque a nuestra oficina llegan muchas mujeres, yo tengo 1.140 semanas, 1.160, y ya me puedo pensionar. Siempre les indicamos, hoy mi señora, usted no tiene derecho a pensión. Eso fue un simple proyecto que, si bien fue aprobado, no fue sancionado por el presidente de la República y por eso no podemos hablar de que se convirtió en ley de la República. Incluso que fue promesa de campaña del mismo presidente. Sí. El Congreso también hizo su campaña con ese tema. El Congreso hizo la tarea, pues que fue una modificación constitucional, es decir, acto legislativo, ¿cierto? Eso tuvo que modificarse la Constitución. La gente toda contenta. Yo conocí aquí en Amagá varias mujeres con 1.100, 1.150, 1.160, 1.170 que no han podido pensionarse, y yo les dije esperemos que ya eso está listo, ya salió, y hicieron bulla y terminó todo el proceso, los debates en Cámara Alta, Cámara Baja, y el presidente, porque el ministro de Hacienda dijo no hay plata. Por lo mismo, por lo que les indicaba León Fabio, el tema sostenibilidad financiera, este país, para los economistas expertos en el tema, no resiste una reforma de esas. Y antes ya se está hablando de el posible incremento de las edades. ¿Para qué vamos? Y a eso era como el tema fundamental de este programa. ¿A qué está dirigida la reforma en este país? A que a los hombres se les incremente la edad para pensionarse por vejez a 67 años y a las mujeres a 62 años. Es decir, van a incrementarle a las mujeres y a los hombres 5 años de cotización. Que es factible que entonces a personas que ya estén a puertas, la ley que consagre eso, consagre el mismo régimen de transición como lo estableció en su momento la ley 100, es posible. Todo lo que indiquemos nosotros en este momento pueden ser simples especulaciones. No sabemos cómo será expedida una ley en ese sentido, ¿cierto? O un mismo acto legislativo en ese sentido. Pero lo que sí se está dando y a lo que están apuntando todas las reformas es a ese incremento de la edad. Y doctora Diana, y el argumento que tiene el gobierno nacional, que inclusive lo expuso uno de los famosos senadores, expresidente de la República, es que la mujer está durando mucho. Sí. ¿La expectativa de vida de las mujeres? De acuerdo a la expectativa de vida, la mujer está durando mucho, el hombre está durando mucho, se están pensionando antes, entonces lo que quieren es que la persona pueda entregar más su fuerza de trabajo y seguir cotizando. No va a poder disfrutar su pensión nunca. Y disfrutar menos. Y disfrutar menos. Pero doctora Diana, explicámosle a los televidentes que estamos hablando del sistema de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, como dice el doctor Alejandro. Inicialmente la ley 100 del 93 lo que establecía en ese principio de equidad y autosuficiencia financiera era
lograr un punto de equilibrio en que no se descompensara pues esa balanza, como dice el doctor Alejandro, de tener siquiera un pensionado por cada 5 cotizantes. El problema acá, León Fabio, es la informalidad en el empleo. El empleo. Por eso, ya, la idea era que con un pensionado por cada 5 personas activas y cotizando, el sistema se sostenía. Sí. Así con la ley 100, incluyendo la transición del artículo 33. Posiblemente está incluyendo la modificación del 797, con 62 años y 57 la mujer, se podría. Pero es que el problema es, como dice la doctora Diana, es que la informalidad y las personas no están cotizando ya al sistema. Y entonces eso está haciendo que haya ya 2 o 3 pensionados por 5 personas cotizando. No, y las pensiones, León Fabio, que vemos tan exageradas, porque es que entonces acá hay pensionados de 25 salarios mínimos y no hay cotizantes, ¿cierto? Entonces las personas jóvenes no están cotizando y hay un número de pensionados que uno pudiera establecer que es que son pensionados de un salario mínimo, vaya y venga, ¿cierto? Podríamos hablar de que sí se puede sostener un sistema en esas condiciones, pero es que son pensionados que ganan 25 salarios mínimos de pensión, 20 salarios mínimos, y no hay con qué sostener eso. El hueco fiscal que eso le genera al país es enorme. 20% de los pensionados que tienen colpensiones están ganando infinidad de mesas, de más de 20 salarios mínimos, doctor, que son magistrados, jueces de la República, congresistas, funcionarios públicos de altos rangos, y el 80% son personas con salario mínimo. Eso, ese es el panorama. Descompensa cualquier cosa, ¿cierto? Pero, doctora Diana, en el sistema de prima media que está definida, está claro que si no hay una reforma, eso se va a colapsar. Y esa reforma tiene que empezar por esa zanahoria que el gobierno siempre da, que es bajarle a los grandes pensionados de este país, a los que devengan bastante, ¿cierto?, para sostenerlos del mínimo. Pero en el régimen de ahorro individual voluntario, el que nosotros conocemos como fondos privados, doctora, también se sostiene lo mismo. Pues los fondos están muy preocupados y también indican sobre todo en el tema de la garantía de pensión mínima, porque ya las personas que apuntan a pensionarse en el RAIS son las personas que acceden a una garantía de pensión mínima. Esto es, las personas que tienen como mínimo 1.150 semanas, no reúnen el capital suficiente para financiar su propia pensión y tienen 62 años de edad los hombres y 57 años de edad las mujeres. A esas personas el Estado les tiene que financiar el reconocimiento de la pensión y son el número de mayor pensionados que está adquiriendo el RAIS, porque muchas personas, la mayoría de los afiliados del RAIS no están pudiendo acceder a la garantía, a la pensión pues como tal de capital, que ellos mismos financien su pensión. Entonces esa es otra preocupación, que las personas ya en el RAIS tienen que acceder a esa modalidad de pensión que finalmente el Estado es el que tiene que cubrirla. Y para eso ellos también el Estado les había obligado a ellos a comprar un reaseguro. Un reaseguro, pero esa es la preocupación del Estado, que va a tener finalmente va a ser el garante de esas pensiones, exactamente. Va a terminar siendo un colpensiones pequeño dentro del RAIS. Exactamente. Pero también lo que se ha indicado, y no sé, como le indicó León Fabio y señores televidentes, todo lo que indiquemos hoy de qué es lo que viene son meras especulaciones, claro, ¿cierto? Es a lo que apuntan todas las reformas, porque también se ha indicado que factiblemente y posiblemente Colpensiones se cierre. O no es que se cierre, no se admitan más afiliados al sistema de prima media. Prácticamente se suspendan las afiliaciones y continúe el régimen de prima media con los afiliados que hasta ese momento en que se haga esa suspensión estén en el régimen de prima media. ¿Con qué finalidad? Y ahí es también donde entran todos los fondos privados y todo el sector privado en este país a luchar por sus intereses. Es que todas las personas tengan que ir a ese régimen de ahorro individual porque a ellos les interesa captar obviamente más dinero, ¿cierto? Y si en un momento dado indican que las personas no se pueden afiliar al sistema de régimen de prima media, pues ¿a dónde tenemos que ir? A todos los fondos privados, a entregarle la plata, y ya sabemos, hemos explicado acá en este programa cuáles son las condiciones que se ofrecen allí. A una persona que gane un salario mínimo es factible que yo le pueda asegurar a usted, señor televidente, que venga un salario mínimo, hoy le conviene más estar en ese régimen de ahorro individual. ¿Por qué? Porque allá incluso se le exigen 1.150 semanas y no las 1.300 que se exigen en este otro. Pero a una persona que gane 10 salarios mínimos, 8 millones de pesos, 4 millones de pesos, sí podríamos asegurar hoy que ese sistema del régimen de ahorro individual no le conviene,
y que por tanto le conviene más es el régimen de prima media, porque el monto de su pensión en uno y otro va a haber mucha diferencia. Y no es ni tan lejos, con la situación tan grave que tiene el país en ese tema, no es ni tan lejos, no estamos hablando de una visión pues, a muy largo plazo, tanto que los candidatos hoy a la presidencia de la República se han atrevido a decir que es necesaria tanto la reforma pensional como la reforma tributaria, de manera que eso con el que gane se nos va a venir. Vamos a este otro último corte de mensajes institucionales y regresamos nuevamente con ustedes al programa en Derecho. Recuerdo que estamos con los abogados Diana Morales Builes y el abogado Alejandro Uribe Tangarife. Regresamos nuevamente con el tema de pensiones de vejez con los abogados Diana Morales Builes y el doctor Alejandro Uribe Tangarife, expertos en pensiones y seguridad social. Doctora Diana, terminamos el bloque anterior con el tema del sistema de ahorro individual voluntario, que son los fondos privados, y venimos trabajando el tema de los ahorros individual voluntario, del prima media compensación definida, que es el que maneja Colpensiones, hoy, antes Instituto de Seguros Sociales, y las ventajas y las desventajas. El sistema de ahorro individual voluntario, doctora Diana, es un sistema totalmente diferente. No es que yo quiera escoger un fondo y mejor me paso para Colpensiones, me paso para Protección, Porvenir, cualquiera de esos que llamemos fondos privados. Lo que la gente está haciendo es cambiando de sistema. No es quién me guarda la plática y quién me va a reconocer a mí mis prestaciones después, no, que estamos hablando de dos totalmente distintos. Cuando hablamos de las transiciones que se han hecho a través de la historia en Colombia, de la 758 en el año 90, de la ley 33 del 85 para empleados públicos, del artículo 33 de la ley 100 que los conservó hasta el año 2014, el 797 que nos modificó, el acto legislativo 01 del 2005 que nos jodió. Y hay una cosa fundamental, doctor Alejandro, y es que las personas que hoy están en los fondos privados caen en cuenta que tendrían más garantías o que no los van a pensionar ahí en el fondo privado, sino en el Seguro Social, y por cualquier motivo ellos cometieron el error, muchas veces sin conocimiento de la causa, de haberse trasladado, y ya no es posible porque ya tiene más de 52 años el hombre, más de 37 años la mujer, que la ley establece que no puede trasladarse si le falta 10 años o menos para adquirir la edad mínima de la pensión. ¿Qué puede hacer una persona que en estos momentos le falten 5 o 6 añitos para la pensión y ya sepa que en el fondo privado no va a alcanzar? Bueno, don Fabio, como usted indicó, son dos regímenes totalmente excluyentes, con beneficios diferentes. Como indicamos, en el régimen de prima media se pensionan con edad y tiempo de servicios. En el régimen de ahorro individual se pensiona con el capital que la persona tenga en su cuenta de ahorro individual, que es importante que esa persona tenga ingresos altos para poder que reúna el capital suficiente para financiar su propia pensión. Sin embargo, la ley 100 estableció en la modificación de la ley 797 que la persona solo se puede pasar por una sola vez cuando cumple los 5 años de permanencia en el fondo, y se puede trasladar siempre y cuando no le falten, le falten más de 10 años para acceder al derecho pensional, como usted lo indicó. Para las personas que en este momento les falten 5, 6 años o que ya hayan cumplido la edad mínima pensional, se están presentando en este momento unas demandas que consisten en que se declare la nulidad o la ineficacia de esa afiliación al fondo privado para la que persona pueda retornar al régimen de prima media y pensionarse con unos mejores beneficios. Beneficios en tanto como en el monto de la pensión, porque hay personas que tenemos que cotizan, como le indicó el doctor Alejandro, con un ingreso base de cotización de 4 millones de pesos. En el RAI se puede pensionar con una mesada mínima
y en Colpensiones se pueda pensionar con 3 millones de pesos. Entonces la persona dice, por Dios, ¿yo cómo me afilié a un fondo privado? Y es precisamente porque en ese momento de la vinculación al fondo privado le indicaron, usted se puede pensionar antes, puede heredar, si no tiene beneficiarios pueden heredar su pensión, pero no se le indicó como tal cómo se construye la pensión de vejez en el RAIS. Si no llega al monto máximo calculado, que en estos momentos es como de 140 millones de pesos, usted tiene derecho a... Exactamente. 170 millones de pesos. Entonces a esa persona no le indicó, es que en el régimen de prima media la pensión se liquida de tal forma. Acá en el RAIS depende del capital, de sus beneficiarios y de muchas variables económicas que a la persona no se le dio en su momento, al momento de la afiliación. Es un sistema totalmente financiero. Es un sistema totalmente financiero. No es solidario. No es solidaria. Entonces a esas personas las invitamos a que acudan a la oficina, a revisar qué le conviene más, si el fondo público o el fondo privado que administran estos fondos privados, y poder entablar la demanda de nulidad o ineficacia de la afiliación, precisamente por esa falta de asesoría al momento de la vinculación al RAIS. O sea que no están totalmente perdidos. No, tenemos muchas posibilidades. Yo me puedo devolver y a través de ustedes le argumentan al juez que está en condiciones desfavorables por falta de conocimiento. Nadie tiene la obligación de conocer. Lo que se alega o lo que se pretende dentro de esos procesos, León Fabio, es señalarle al juez que en ese momento de que se hizo el traslado del régimen pensional, porque la persona venía cotizando en el 94 o en el 95 en el Instituto de Seguros Sociales, vinieron estas asesoras lindas, bonitas, con lapiceritos bonitos y fueron donde a todas las personas, todas las entidades del Estado, empresas privadas, y les ofrecieron, iban con minifalda las abogadas, ¿cierto? Sus asesoras, les daban lapicerito a cada una y los invitaban a pasarse de régimen, y les decían que el seguro se iba a quebrar. Y lo peor era eso, el seguro se va a quebrar. Usted se puede pensionar con una pensión muy alta anticipadamente, ¿cierto? ¿Y qué está sucediendo hoy? Que todas esas personas que por allá del 90 al año 2000 se trasladaron, hoy precisamente se están dando cuenta que todo lo que les dijeron allá, y como decimos nosotros los antioqueños, les pintaron unos pajaritos en el aire muy bonitos, y esas pensiones que allá se las pintaron tan altas no son tales. Y una persona, como lo indica la doctora Diana, una persona que cotizó durante toda su vida, durante los últimos 10 años, con ingresos superiores a 3, 4 millones, 5 millones de pesos, le solicitamos una simulación pensional a Protección, a Porvenir, a todas estas entidades que administran el RAIS, y nos dicen, usted se pensiona con un mínimo, con 737.000 pesos. Pero nosotros le hacemos el cálculo del ingreso base de liquidación, si estuviera en el régimen de prima media... De los últimos 10 años. De los últimos 10 años, y podemos concluir que tendría una pensión de 3 o 4 millones de pesos. Entonces vea la diferencia tan grande de estar en este régimen o en este régimen. Ahí tenemos que invitar a todas las personas, a todos los televidentes, es a que acudan. No a todas las personas les conviene esta situación que nosotros estamos planteando. ¿Por qué? Son casos particulares. Porque si una persona, como lo indiqué anteriormente, viene cotizando durante toda su vida con un salario mínimo, sobre la base de cotización de un salario mínimo, se puede advertir sin lugar a dudas que a esa persona le conviene más el régimen de ahorro individual. ¿Por qué? Porque incluso allá, por esta figura de la garantía de pensión mínima, le van a dar, así no ajuste los 170 millones que se necesita hoy para una pensión ordinaria de vejez, si ajusta 1150 semanas, ahí sí son importantes el número de semanas, le dan una garantía de pensión mínima, un mínimo. Pero este tema que estamos planteando acá es importante para aquellas personas que han cotizado con ingresos superiores. Y no solamente eso, doctora Diana, es otro que tendríamos que abordar en otro tema porque se nos acaba el tiempo, en otro espacio, y es que en el régimen de ahorro individual voluntario, que es el de los fondos privados, hay otra de las transiciones que sobre todo en este sector de Amagá se conserva para el sector público, pero para el sector privado no. El decreto 2090 del año 2003 que estableció las pensiones de alto riesgo, personas que se pueden pensionar con menos edad por haber trabajado en unas actividades específicas que el gobierno nacional consideró de alto riesgo, como la minería por socavón. Personas que están en este momento cotizando y que aspiren a ser beneficiarios de una pensión anticipada por alto riesgo, no podrían estar en los fondos privados.
Ese sería otro Así tema, es. doctora Diana. Exactamente, hay muchos beneficios del régimen de prima media que no fueron incluidos en el régimen de ahorro individual. Ajá. Recordemos que el régimen de ahorro individual fue creado en virtud de la Ley 100, Sí. que lo que precavió fue tener dos sistemas pensionales para que los afiliados pudieran escoger entre Escoger. uno y el otro. Pero entonces el régimen de prima media traía todos los regímenes existentes antes de la Ley 100. Cosa que no conservó, pues, y no tenía el RAIS por ser un régimen absolutamente nuevo. Entonces, esos beneficios no fueron creados en el RAIS. En el RAIS. Entonces, a estas personas, incluso hay muchas prestaciones que se solicitan en el RAIS, indican, no, solo son para los beneficiarios del régimen de prima media, incluso niegan las pensiones especiales por madre cabeza de familia, que porque son del libro propio del Pensión régimen de prima familiar. media. La pensión familiar sí fue Sí la creada conservan, para ambos la conservan. regímenes, fue creada pues hace Para los poco dos. y fue creada para los dos regímenes, pero en la pensión Esta 14, anticipada, esta 14 también se acabó para ellos. ¿o no, lo allá mismo? sí la otorgan. Allá la otorgan. Hay algunos fondos que consideraban pues de manera interpretativa que era solo para el régimen de prima media, pero ya los fondos como en las demandas y los jueces de la República han indicado que son las 14 mesadas, pues con los límites que ahorita indicamos del acto legislativo 01/2005, sí conservan, pues sí Incrementos para consagraban. beneficiarios, no. Ah, no, porque como indicamos, venían desde antes de la Ley 100, ¿cierto? Y era solo para el sector privado. Entonces, como ese régimen fue creado de manera posterior, entonces no tenía un régimen anterior en el RAIS. En cambio, en el régimen de prima media sí. Hay que hacer otro programa, doctor Alejandro, para ese tema del 2090, que fue ampliado hasta el año 2024, Claro que sí. que es el tema de pensión especial de alto riesgo, de las pocas pensiones que todavía se conservan y que no fueron eliminadas por el acto legislativo 01 del 2005, sobre todo en la región, doctor Alejandro, que tenemos tantas personas afiliadas cotizando, en muchos casos que el empleador no paga ese aporte adicional, o en otros de los casos que la persona por error está en el régimen de ahorro individual voluntario y está perdiendo esa posibilidad de pensionarse mucho antes, otros que ya han cotizado lo suficiente y lo están negando. Traemos el tema en otra oportunidad, si usted Claro que alguien sí. tiene otro Alejandro. Claro que sí, ¿no? Esperamos la invitación de este canal comunitario y con seguridad acá estaremos hablando de este tema tan importante como es el decreto 2090 del año Gracias, 2003. gracias, doctor Alejandro, gracias, doctora Diana, por aceptar la invitación a compartir con nuestros televidentes, conmigo, porque todos los días yo aprendo con ustedes y aprendemos todos nuestros televidentes. Al canal comunitario, muchas gracias por abrir estos espacios de comunicación y de aprendizaje y de pedagogía con expertos como ustedes, doctor Alejandro, muchas gracias. No, muchísimas gracias nuevamente entonces a usted, León Fabio, al canal comunitario, para todos nuestros televidentes un gran saludo y por acá con seguridad estaremos nuevamente acompañándolos, dándoles a conocer todos nuestros conocimientos en este tema, tanto de pensiones como de derecho laboral y seguridad social. Doctora Diana, muchas gracias. Muchas gracias, Lenfayo, por la invitación. Les recordamos que nos encuentran en el edificio San Fernando, en la ciudad de Medellín, carrera 49, número 5058, oficina 310. Con mucho gusto los atendemos, la consulta es totalmente gratuita. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en sintonía al canal comunitario Amaga Televisión. Muchas gracias por estos espacios y en otra oportunidad volveremos con más temas de interés.